Vamos a iniciar grabación, un momento. Ahí, listo. Listo, ahí se ve bien mi imagen y la presentación. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Vamos a darle continuidad al curso de Epidemiología, Métodos y Conceptos. Esta es la sesión 13. Es una iniciativa de la Oficina de Docencia e Investigación con el propósito de apoyar el trabajo de grado de los estudiantes y las investigaciones que están adelantando los investigadores adscritos a la oficina. También están invitados todos los funcionarios que quieran participar y que vean provechoso la aplicación de estos conceptos a la práctica clínica o a la parte asistencial eh, en sus campos de acción. Entonces, me presento, para quienes no me conocen, Elkin Casadiego, yo soy médico epidemiólogo de la oficina. El correo aquí está a la izquierda, epidemiología@dermatología.go.co. Está también a su disposición mi número celular, pueden escribirme al WhatsApp y con mucho gusto atenderé cualquier pregunta, solicitud que tengan con relación a investigación o a perfil epidemiológico. Estas sesiones las estoy subiendo en un canal que creé para tener ahí las charlas y que los estudiantes puedan en cualquier momento volver a mirarlas y a consultar los conceptos que estamos trabajando. El canal es de R. Elkin Casadiego. Bien, entonces, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Para recordar que hemos estado trabajando los conceptos de frecuencia relativa a través de el diseño y la construcción de tablas de contingencia a una y dos vías y cómo se hacen análisis en esas tablas de contingencia a través de los perfiles totales, perfiles filas y perfiles columnas. Son conceptos básicos fundamentales para poder entender cómo trabajan las tablas de contingencia. También estuvimos hablando de lo que son las distribuciones de frecuencia, frecuencia relativa, y finalmente aterrizamos en el concepto de probabilidad a través del estudio de los axiomas y las propiedades de las probabilidades. Con aplicaciones, la propuesta era tener dos aplicaciones. Una aplicación es en las pruebas diagnósticas y entonces le dedicamos 3 sesiones a las pruebas diagnósticas y ahora vamos a comenzar otra aplicación de estos conceptos con las medidas de frecuencia en epidemiología, las medidas de efecto y las medidas de impacto. Entonces, el plan de la presentación es, primero vamos a mirar el contexto histórico del origen de la epidemiología de los factores de riesgo. Segundo, vamos a mirar las definiciones de riesgo, propiamente dicho, odds, tasa y razón. Tercero, vamos a hablar de las medidas de frecuencia. Específicamente, hoy vamos a hablar de incidencia. Y luego vamos a hablar en las sesiones posteriores, vamos a hablar de medidas de asociación y medidas de impacto. Medidas de asociación, riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio y razón de prevalencias. Y medidas de impacto como son el riesgo atribuible o diferencia de riesgo, fracción etiológica de expuestos y fracción etiológica poblacional. Esas dos últimas, el punto 4 y el punto 5, vamos a trabajarlas en extensa en una próxima sesión. Entonces,
La epidemiología del riesgo. En estos momentos históricos resulta obvio el tema del riesgo y que para la epidemiología del riesgo es un concepto central. Sin embargo, solamente hasta la segunda mitad del siglo XX se fue constituyendo lo que se denomina la epidemiología de los factores de riesgo, que también es denominado como epidemiología de las enfermedades crónicas, y ya voy a explicar por qué también la denominan así. Enfermedades crónicas entendida como enfermedades de origen desconocida en su momento, ¿cierto? A eso de 1950. En este momento, pues obviamente ya se han hecho muchos estudios sobre, y hay muchas teorías desde la biología y desde lo sociocultural sobre cómo se producen las enfermedades crónicas y todos los mecanismos moleculares y genéticos. Pero en ese momento, cuando se referían a enfermedades crónicas, eran enfermedades de larga duración y que no se tenía un origen claro. También se le ha llamado la epidemiología a la epidemiología de los factores de riesgo, la epidemiología de la caja negra o epidemiología multifactorial. Entonces, el objeto de estudio de la epidemiología del riesgo precisamente son los factores de riesgo. Entonces, los estudios lo que pretenden es poder identificar estos factores de riesgo que estén relacionados con un desenlace en salud o una condición en salud. Y riesgo se entiende como la probabilidad de que se produzca un resultado frente a tales factores o exposiciones. También se le ha llamado la epidemiología multifactorial porque una de las metáforas que se ha empleado es la metáfora de la red causal con el libro, con los trabajos de McMahon en 1900, antes, inclusive en 1996. Más o menos en 1973, McMahon comenzó ya a sacar sus libros y a hablar de la red de causalidad para referirse a ese conjunto de condiciones que se, se solapan o se conectan para producir un resultado en salud, haciendo alusión a una red. Em, y que ese concepto de multicausalidad se opone a lo que a principios del siglo XX era el boom que era la teoría del germen y la concepción unicausal, determinista. Em, entonces, la característica, digamos, que el quehacer de la epidemiología de riesgo, sobre lo que se basa la epidemiología de riesgo, es sobre inferencias que se establecen a partir de muestras. Inferencias que pretenden establecer, una inferencia es un razonamiento que parte de algo particular a ir a algo general. En este caso, lo particular son las muestras y lo que pretende es generar estimadores estadísticos. No se conoce el universo, pero se quiere acercar a los parámetros del universo o a los parámetros poblacionales a partir de esos estimadores estadísticos. Y a partir de ahí, entonces, realizar asociaciones entre distintos factores que se presentan de manera diferencial en los grupos que se están comparando. Entonces, estas asociaciones no es causalidad. Eh, esta epidemiología se caracteriza porque deja de lado las explicaciones causales en una primera instancia. O sea, el objetivo no es encontrar causas, sino aproximarse a esas asociaciones. Y en ese sentido, una de las críticas que se le hace a la epidemiología del riesgo es que se descuida o no toma en cuenta o no es el foco generar teorizaciones en torno a esas asociaciones que encuentra. Entonces, eh,
al dejar de lado la causalidad o los procesos biológicos y socioculturales en una primera instancia, entonces se centra es en establecer la relación entre ciertos factores que pueden ser características propias de un individuo o características de una población o condiciones ambientales o características sociodemográficas o culturales que puedan estar asociados precisamente con esos desenlaces o condiciones en salud que se estén analizando en términos de morbilidad o mortalidad o calidad de vida. Entonces, hay que distinguir que en la epidemiología de principios del siglo XIX y sobre todo con el fortalecimiento, con el boom de la teoría del germen, en ese momento los investigadores querían encontrar eh, causas únicas o determinísticas a los fenómenos de la salud y la enfermedad, cosa que con este modelo se trata de superar y entonces lo que se busca son las probabilidades o causas probabilísticas sobre cómo se presenta el factor y cómo eso está relacionado con un desenlace. Entonces, como ya lo había mencionado, una de las metáforas que utiliza este modelo del riesgo, de la epidemiología del riesgo, así la vamos a llamar epidemiología de los factores de riesgo, para distinguirla de otro tipo de epidemiologías y de teorías alternativas en torno a esa propuesta epidemiológica. eh, es una de las metáforas es el modelo de la caja negra. Saussure propuso esta metáfora como un modelo extraído a partir de la teoría de los sistemas, en donde plantea una entrada, que es el factor o la exposición, un input, y plantea una salida, que es el output. En la caja negra hay una serie de procesos desconocidos, pero que de manera deliberada a esta epidemiología del riesgo, en principio no le interesa aproximarse a estos procesos desconocidos. Aquí es donde vienen otras áreas, otras ciencias, como la biología o la sociología o la historia o la antropología a poder teorizar sobre qué es lo que pasa en esta caja negra. Entonces, la epidemiología de los factores de riesgo se ha convertido en esa primera aproximación que se tiene de los fenómenos, una aproximación eh, estadística y que ha tenido la eficiencia de poder, a partir de conocer factores en relación con resultados, poder tener logros en términos de intervención y en términos de prevención de esos desenlaces en el contexto de la clínica o en el contexto de la salud pública. Entonces, es una aproximación pragmática, digamos, de la ciencia, en donde no necesitamos tener toda la información que se requiere, sino que con algo de información podemos tomar decisiones en salud. Esa es la propuesta, digámoslo, epistemológica de la epidemiología de los factores de riesgo y graficada a través del modelo de la caja negra. Entonces, ¿cómo podemos explicar el surgimiento de esta epidemiología? Lo primero es que se dio una transición en el perfil epidemiológico en las sociedades industrializadas y que eso también se debió al logro o a los impactos positivos de la interrupción de la transmisión y de la cura de enfermedades transmisibles, también con la introducción de los antimicrobianos. Eh, en donde a partir de esos logros, pues se comenzó a dar una transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas, hacia otro tipo de situaciones y de problemas en salud que esas sociedades industrializadas debían enfrentar. Eso
condujo a un desplazamiento en las fuentes de financiación donde ya se estaba fortaleciendo más las enfermedades crónicas desconocidas en términos económicos y el tema de las enfermedades infecciosas ya se estaba, era un problema más de otros países, digamos, de países de tercer mundo, en donde habían intereses colonialistas y, eh, pero en sí el problema de las sociedades industrializadas ya no era el problema de las infecciones, ya se tenía controlado, ya se tenía el tema del saneamiento ambiental, que era una de las fuentes de infecciones, se tenía muy caracterizado y entonces el problema ya era las enfermedades crónicas. Ese desplazamiento generó pues que económicamente se generara recursos para atacar esas enfermedades que era propia de esas ciudades industrializadas. Al tiempo de eso, entonces se dieron avances en los diseños metodológicos, en los conceptos de variables de confusión, de sesgo, la estadística del muestreo y sobre todo en el desarrollo de modelos multivariados que permitían establecer multicausalidad probabilística. También el auge o el desarrollo de los computadores que permitieron almacenar grandes volúmenes de información y analizar grandes conjuntos de datos fue otro de los factores que impulsó el desarrollo de la epidemiología multicausal. En estos momentos ya estamos hablando de Machine Learning, es decir, algoritmos computacionales avanzados que permiten, cada vez están metiendo más en todos los terrenos de la medicina, desde imágenes diagnósticas o fotografías de patologías y cómo hacer diagnósticos a partir de esas imágenes y la conexión entre servidores para el manejo de grandes volúmenes de datos. Entonces, ese desarrollo tecnológico también impulsó el surgimiento y la consolidación de la epidemiología de la fractura Rigo como la aproximación conceptual teórica, digamos, dominante en estos momentos. Al mismo tiempo, a partir del siglo XX, de mediados del siglo XX, se dio un fortalecimiento disciplinar con la creación de posgrados de epidemiología, la profesionalización también de la disciplina y con la creación de áreas, con la creación de sociedades científicas. Entonces, estos 5 aspectos, la transición epidemiológica hacia otro tipo de enfermedades crónicas desconocidas, el desplazamiento de los intereses económicos hacia combatir esas enfermedades, porque de alguna manera era lo que estaba afectando a las sociedades industrializadas, los avances metodológicos, especialmente en análisis multivariados, el desarrollo o la implementación cada vez de propuestas computacionales para hacer esos modelos, modelos que antes del desarrollo de computadores, pues era casi que imposible poderlos desarrollar o implementar de manera eficiente y el fortalecimiento, el surgimiento de facultades o posgrados en la disciplina y la creación de estas sociedades, pues todos esos elementos han hecho que la epidemiología del factor riesgo sea en este momento eh, el pensamiento dominante en cuanto a la obtención de esos factores que pueden estar influyendo en los desenlaces o en las enfermedades. Y a la par de eso, pues no olvidar los grandes hitos que ha tenido esta epidemiología en cuanto a la obtención de resultados y de dilucidar factores que están implicados, por ejemplo, con las deficiencias nutricionales, en el caso de los estudios en escorbuto y pelagra. Los estudios de cáncer, por ejemplo, de escroto en limpiachimeneas, de Dolly, Bradford, que son estudios clásicos, también los estudios de donde en el campo de la salud ambiental, donde se relacionó el consumo de tabaco con
el cáncer de pulmón, estudios también de Bradford Hill y Dole, y que impulsaron el desarrollo y la implementación de metodologías estadísticas a la medicina. Y también recordar el estudio de Framingham y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, estos hitos y estos logros también han posibilitado le han dado fe y confianza a esta aproximación disciplinar de la epidemiología de los factores de riesgo. Entonces, eso a manera de, de introducción de, de lo que es el tema del riesgo, la epidemiología del riesgo. Ya aquí ya vienen son los desarrollos, digamos, conceptuales, las mediciones que se hacen en el contexto de esta epidemiología, y eso es bueno contextualizarlo porque tiene una historia y como historia tiene una construcción y tiene unas limitaciones y unas propuestas conceptuales que es muy importante tenerlas presente. Entonces, cuando uno va a hacer, a tratar a diferenciar entre un riesgo, entre un odds, entre una tasa y una razón, entonces hay que situarse primero que estas mediciones son cocientes, ¿cierto? Si hablamos de riesgo, es un cociente, el odds también es un cociente, la tasa también es un cociente y la razón es un cociente. Entonces, para poder diferenciar una medición de otra, pues aquí hay un flujograma que me parece muy ilustrativo, y lo primero que debemos preguntarnos es si el numerador está incluido en el denominador. Si el numerador no está incluido en en el denominador, entonces hablamos de una razón. Y uno de los ejemplos clásicos es la razón de mortalidad, en donde el numerador es las muertes maternas y el numerador es el número de nacidos vivos. Fíjense que el numerador en principio no tendría nada que ver matemáticamente con el denominador. Eso es una razón. Si el numerador está incluido en el denominador, entonces lo siguiente que debemos preguntarnos es si el tiempo hace parte de ese denominador. Si el tiempo sí hace parte de ese denominador, entonces estamos hablando de una tasa. Un ejemplo es tasa de incidencia. Y si el tiempo no hace parte del denominador, entonces hablamos de una proporción y hablamos de por ejemplo, de prevalencia. A veces se habla de tasa de prevalencia, pero no es correcto, no es preciso ese concepto desde el punto de vista matemático. La prevalencia es una proporción, porque la prevalencia en su denominador no involucra el tiempo. Eh, entonces, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre una probabilidad, en este caso el riesgo, y una odds? Entonces, odds es otro de los conceptos claves en epidemiología, y es una palabra de origen anglosajona que se puede traducir como chance o oportunidad y es muy utilizada en las apuestas. Pero matemáticamente es una razón de probabilidades por cuanto eh, el numerador es una probabilidad y el denominador es el complemento de esa probabilidad, distinta al riesgo, entendido como una probabilidad donde el numerador es esa probabilidad y el numerador es un número n, es un número, y en el denominador ese número está incluido en la totalidad de, de, de ese denominador. Entonces acá podemos ejemplificarlo. En azulito está P, ¿cierto? Que es el número, es un número de casos, y en el denominador, en el caso de que estemos hablando de incidencia, y en el numerador entonces está ese mismo número más el complemento, ¿cierto? Entonces, la suma de los dos cantidades es lo que me da ese denominador y por eso hablamos de una probabilidad, en este caso es el riesgo. Y en el caso de la odds, entonces tenemos P, que es un número, un valor,
¿cierto? En este caso sería una probabilidad en el numerador y en el denominador tenemos otra probabilidad. Y lo señalamos en verdecito el denominador Q porque es la probabilidad complementaria, la probabilidad complementaria de lo que hay en el numerador. Y sencillo, acordémonos eh, del el ejercicio de la oreja para poder realizar esta división y finalmente entonces nos queda en el numerador P y en el denominador Q, Q como el complemento de P. Entonces, fíjense que acá en la OTS son dos cantidades distintas, pero que el denominador es el complemento del numerador. Bien, entonces, pero entonces, ¿por qué se utiliza en algunos casos la OTS y se le y se utiliza como proxy o como una aproximación del riesgo? Porque pues matemáticamente son distintos, pero el comportamiento hasta cierto punto puede ser asimilado como comportamiento similar. Entonces, acá en esta tablita tenemos, en esta primera columna tenemos casos positivos, digamos que son éxitos, ¿cierto? En esta segunda columna tenemos casos que no son éxitos, en este caso casos negativos, ¿cierto? Que es el complemento, y aquí tenemos el marco muestral, o sea, la totalidad. De acuerdo con la definición de riesgo, entonces, para una frecuencia de 1 sobre 100, entonces la probabilidad es de 0,01. Y teniendo en cuenta también la definición de odds, entonces 1 sobre 99 da 0,01. En este caso, en que la frecuencia del evento de interés es pequeña, es decir, a bajas frecuencias, podemos ver que el comportamiento del riesgo y de la odds es muy similares. Por ejemplo, para aquí en el caso de 5 eventos sobre 100, da muy similar a 5 sobre 95, ¿cierto? Pero fíjense que a medida que aumenta la frecuencia de presentación del evento, entonces ya se comienza a separar, se comienzan a separar, de tal manera que para un 30% de presentación ya sí hay una diferencia importante, donde el riesgo sería 0,3 y la O sería 0,43. Eso lo podemos mirar aquí. Estos números los llevamos aquí a esta gráfica y vemos que más o menos hacia una probabilidad o una frecuencia de eventos del 20% se tiene que la odds da una odds muy similar, en este caso del 25%. Pero de ahí en adelante, fíjense que ya son muy distintos, se disparan. La probabilidad va de 0 a 1 y ya la odds se dispara a números crecientes. Entonces, la conclusión que nos muestra estos números y esta definición, esta gráfica, es que la odds puede ser usada como un proxy de el riesgo, pero con eventos que se presenten poco frecuentes. Sí se pueden hacer aproximaciones, pero ya cuando el evento es muy frecuente, ahí sí ya no se puede utilizar la odds como proxy del riesgo. Bien. Eso es para introducir las medidas que se utilizan en epidemiología. Más adelante, cuando hablemos de medidas de asociación, pues vamos a hablar de lo que es el OR y el RR, que ya son medidas de asociación. Entonces, ahora vamos a ver estas medidas de frecuencia, incidencia, prevalencia, mortalidad. Entonces, en esta gráfica vamos a distinguir, a mirar de manera práctica
cuáles son las diferencias entre cada uno de estos conceptos, comenzando por frecuencias absolutas. Entonces uno puede hablar en frecuencias absolutas sobre incidencia, prevalencia y mortalidad. Frecuencias absolutas, acordémonos que es el número de eventos de cada uno que se presentan, ¿cierto? Entonces, tenemos, el ejemplo es, tenemos a 15 sujetos que vamos a seguir en el tiempo desde un inicio T0 a un periodo de T4, ¿cierto? Y vamos a definir cada uno de estos conceptos en este escenario de seguimiento de estos 14, de estos 15 individuos. Entonces, para fines del ejercicio, entonces vamos a mirar lo que pase del tiempo 1 al tiempo 3. Hay que tener presente que pueden ocurrir varias cosas. Lo primero es que al comenzar el seguimiento de estos individuos, los individuos no presenten ninguna enfermedad, no presenten el evento y pueden presentarlo en este periodo. En este caso, lo vamos a simbolizar con C, que es caso. ¿Sí? El individuo se enferma en ese periodo, pero también el individuo puede morirse o el individuo puede perderse. ¿Qué significa que se pierde? Si significa pérdida, significa que no se sabe si el individuo presentó o no el evento que se está estudiando. Pérdida puede ser porque abandonó o pérdida también eh, puede ser porque no se supo realmente qué volvió a pasar con ese individuo. Entonces, para calcular en primera instancia la incidencia en el periodo de T1 a T3, entonces vamos a mirar, según la definición, la incidencia son los casos nuevos que aparecen en ese periodo. Entonces vamos a mirar el sujeto 1, no, el sujeto 1 ya estaba enfermo antes del periodo de análisis. El sujeto 2, sí, comenzó a enfermarse en ese periodo de análisis. El sujeto 3 se comenzó a enfermar en ese periodo. Entonces tenemos 2, 3, tenemos el 4 no, el 5 sí, al final del periodo se enfermó, el 6 no, ya venía desde atrás, el 7 no, el 8 sí, el 9 no, el 10 no, porque no cae dentro de ese periodo de análisis, el 11 sí, el 12 no, el 13, el 14 y el 15 no. Entonces ahí ya hemos definido que la incidencia para esta muestra de sujetos que se están siguiendo es de 7. Se presentaron 7 eventos durante el periodo de análisis que fue de T1 a T3. Ahora vamos a hablar de la prevalencia de punto. Entonces, en prevalencia de punto, nos paramos en un momento, en este caso nos vamos a parar en el momento T2 y podemos trazar una línea vertical y los casos que se intersecten con esa línea vertical son los que vamos a contar como la prevalencia de punto. En este caso, entonces, son 10 individuos. El 1 sí, porque son los casos nuevos y los casos que ya venían antes de ese periodo. Los casos que se presentaron en el periodo, los casos que ya venían y en este caso entonces son 10. Ahora vamos a hablar de prevalencia lápsica o de periodo. Para hablar de eso entonces nos situamos no en un punto, no en una línea, sino en un periodo, en este caso de T1 a T3 y vamos a contar todo lo que ocurre en ese periodo. En este caso el 10 no estaría incluido, ¿cierto? Y tampoco el 15. En total serían 13 casos prevalentes, hablando de una prevalencia lápsica. La mortalidad, pues igual, entonces, quienes murieron en ese periodo, en este caso tenemos que es el 2, murió en ese periodo, el 9 y el 11, 3 casos de muertos. Y perdidos,
fueron aquellos que pues no se supo nada de qué pasó con ellos. Entonces estaría el 4, estaría el 8, estaría el 13 y estaría el 14. Entonces, de manera intuitiva, esta es la forma como se definen cada uno de los indicadores: incidencia, prevalencia de punto, prevalencia de periodo, mortalidad y perdidos en un seguimiento de pacientes. Entonces, las medidas clásicas de frecuencia, las medidas epidemiológicas clásicas de frecuencia, las medidas de la morbilidad son la incidencia y la prevalencia. Incidencia, entonces lo definimos como el número de casos nuevos de eventos que estamos midiendo, en este caso enfermos, que se presentan y tienen que haber, para hablar de incidencia, estas tres condiciones. En epidemiología siempre hablamos de lugar, de modo, en este caso de periodo, de tiempo, y persona, en este caso población. Entonces, es el número de casos que se presentan en un lugar dado, en un periodo específico de tiempo y en una población a riesgo. Se tienen que dar estas condiciones para poder hablar de incidencia. Muchas veces, por ejemplo, acá en el YERA, para tener una medida de qué tan frecuente es un diagnóstico, entonces se utiliza como denominador el total de diagnósticos que se presentan en un periodo, ¿sí? Entonces, el numerador, el número de diagnósticos de mi interés, digamos en este caso melanoma, sobre el número total de diagnósticos que se realizaron en un año en el Federico Lleras. Es un error, es una forma de realizar una frecuencia relativa que nos puede dar una idea de cierto comportamiento de ese diagnóstico, pero es un error en el caso de que estemos hablando de diagnósticos nuevos, hablar de incidencia. No podemos hablar en ese caso de incidencia. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el denominador tiene que ser población a riesgo, ¿cierto? Entonces, pues un diagnóstico se utiliza todos los diagnósticos se utiliza como denominador, pero no hay una población a riesgo ahí. Entonces no cumple, en este caso sí hay un lugar en donde, en el Lleras, en qué periodo, en un año, en el 2019, pero no cumple con la tercera condición para que sea una incidencia, que es la población a riesgo. Entonces, definimos dos tipos de medidas de frecuencia de incidencia. Entonces, la incidencia, la proporción de incidencia o incidencia acumulada, y la tasa o densidad de incidencia. La proporción de incidencia o incidencia acumulada es una probabilidad, ¿cierto? En donde el numerador está incluido en el denominador. El numerador es el número de casos nuevos de morbilidad, y el denominador, entonces, como ya habíamos dicho, es la población que está a riesgo al inicio del periodo de observación en un tiempo definido. Em, Hay varias condiciones para poder hablar de una incidencia acumulada, y es que todos los individuos con riesgo incluidos en el denominador deben haber sido seguidos durante todo el periodo de exposición. Esa es la condición. Todos debieron haber sido seguidos. Y también entonces hablamos de tasa o densidad de incidencia. Entonces, básicamente la diferencia entre una tasa y una proporción es que en el denominador le incluimos un componente adicional muy importante, que es el componente de tiempo. Tiempo, personas. Entonces, al final, entonces, decimos que el denominador es por unidad de tiempo, en este caso un año, un mes, un día. O sea, la idea es utilizar la unidad, es decir, un año, un mes, un día de tiempo durante el cual se ha seguido a una persona. Esa es la definición del denominador tiempo persona en una tasa de incidencia. Eh, ¿Qué pasa acá? Que a diferencia de la proporción de incidencia, todos los individuos debieron haber sido seguidos durante ese periodo en una manera constante. Todos durante ese tiempo debieron haberse seguido, ¿cierto?
eh, en ese sentido no se están admitiendo pérdidas ni movimientos en esa observación. En el caso de la tasa de incidencia, es una medida mucho más versátil porque nos permite modelar de una manera un poco más realista lo que ocurre cuando se está haciendo un seguimiento. En este caso, no todas las personas ingresan en en el mismo periodo de seguimiento y no todas, en ese sentido, no todas tienen el mismo tiempo de seguimiento. Entonces, siempre cuando uno va a hablar de incidencia, lo hace pensando en una cohorte, o sea, la medición de incidencia se hace en una cohorte. En ese sentido, hay que aclarar varias definiciones de lo que es cohorte fija, cohorte dinámica, para poder luego hacer los cálculos y poder mirar qué tipo de incidencia es la que yo voy a utilizar, si es una incidencia de proporción o acumulada o es una tasa de incidencia. En el caso, entonces, ¿cómo definimos una cohorte? Es un grupo de individuos que se siguen y que comparten una característica en común. Se siguen durante un periodo de tiempo y comparten una característica en común. Dentro de esa cohorte hay personas expuestas o no expuestas a cierta característica. La medición puede ser prospectiva o puede ser retrospectiva y el análisis siempre longitudinal. ¿Qué significa análisis longitudinal? Significa que se deben hacer varias mediciones durante el tiempo de seguimiento para tener más de dos observaciones. Eso se llama longitudinal. Transversal es cuando se tiene una sola observación. Longitudinal es cuando se tiene más de una observación. Dos observaciones en el tiempo es ya longitudinal. Entonces, esa es la característica de una cohorte. Y entonces hablamos de cohorte fija y cohorte dinámica. Cohorte fija es cuando hay una entrada única, es decir, el punto de arranque del seguimiento, todos ingresaron en el punto de arranque del seguimiento, esa es una entrada única, es decir, que a través del seguimiento no hay más entradas. Eh, Se tienen que presentar pocas pérdidas, es decir, que los pacientes están adheridos al protocolo de seguimiento. Es decir, que lo que pase con ese individuo, los investigadores deben saber muy bien qué pasó, si se murió o si se enfermó, pero deben haber pocas pérdidas y el denominador en este caso pues se utiliza es personas. Entonces, eso es una cohorte fija y en una cohorte fija se puede o se determina la proporción de incidencia. Pero cuando se tiene una cohorte dinámica, no se puede mm, no se pueden calcular proporciones de incidencias o incidencias acumuladas, lo que se tiene, porque no se da las características o los supuestos que se necesitan para poder calcular una proporción de incidencia. En ese caso, lo que se necesita, lo que se debe hacer es una cohorte dinámica. Entonces, cuando hay cuando hay muchos ingresos, es decir, en el punto cero de inicio del seguimiento ingresan unos y en el segundo año ingresan otros, en el tercer año, es decir, en cada periodo del seguimiento se dan ingresos, entonces no se puede utilizar una cohorte fija. Eso es en este momento, en ese caso, estamos hablando de una cohorte dinámica, se dan pérdidas y no todos los individuos son medidos durante la misma cantidad de tiempo. En cambio, en una corte fija, sí, todos los individuos deben ser medidos en una corte de tiempo para garantizar que se pueda medir una proporción de incidencia. Como no se garantiza eso, entonces lo que se debe hacer es incluir el tiempo dentro del denominador para que de manera diferencial cada individuo aporte de acuerdo a lo que se logró hacer de seguimiento y de acuerdo al tiempo que permaneció en la cohorte. Entonces, las cohortes dinámicas se utilizan también para cuando los seguimientos son muy prolongados porque las probabilidades de pérdidas en los seguimientos es mucho más grande que cuando ocurre en periodos cortos. Otra definición importante en una cohorte son las pérdidas.
Pérdida es aquel individuo que se siguió, pero que se desconoció al final qué pudo haber pasado con él, si no hubo adherencia, si se murió por el evento que se está estudiando, si se murió por otro tipo de eventos o si hizo finalmente el evento en otro tiempo que no se pudo detectar. Entonces, teniendo ya esas consideraciones, ya hemos reunido los elementos para poder calcular eh, lo que es una proporción de incidencia en una corte fija. Entonces, proporción de incidencia se puede calcular en una corte fija. Y entonces hay varios supuestos. Digamos, vamos a detallar un poquito más cuáles son los supuestos para poder calcular una proporción de incidencia. Entonces, el primer supuesto es que no hay entradas nuevas durante el seguimiento. No hay entradas nuevas durante el seguimiento. En este caso, en este ejemplo, vamos a seguir a 100 personas durante un periodo de 5 años y por año vamos a calcular la proporción de incidencia. Entonces, no hay entradas nuevas durante el seguimiento, entraron esas 100 y cada año no hubo nuevas entradas. Las salidas son o las pérdidas o la adquisición del evento. Entonces, las salidas en este caso, en el primer año, adquirió el evento, 3 hicieron la enfermedad y 10 abandonaron. Total de salidas 13, ¿cierto? Entonces, eh, pero finalmente eso no se cuenta en el cálculo de la proporción, porque finalmente em, el denominador de la proporción es el número de personas que inician el periodo sin tener en cuenta el movimiento en eso. O sea, no se tiene en cuenta estos 3 más 10, estos 13 el movimiento. Y simplemente es dividir 3 sobre 100 multiplicado por una constante, por una constante que puede ser 100, 1000, para darle expresión o dimensionalidad o presentación a la incidencia. Entonces, en este caso sería 30 por 1000 personas a riesgo. Eh, entonces, se hace año a año. mm, En el segundo año, entonces, como ya abandonaron, ¿cierto? Ya entraron al segundo año 87 personas y sobre esas 87 personas es que se cuenta la incidencia para el segundo año. Eh, es decir, que para cada año son sobre los que quedan expuestos, sobre los que se cuenta eh, eh, para las personas a riesgo para poder hacer el cálculo de la incidencia. Listo. Entonces, ahora para hablar de tasa de incidencia, entonces debemos mirar cómo se construye el numerador. Entonces, en este caso que tenemos cinco años, vamos a hacer un seguimiento de 5 años de 5 personas. Entonces, el primer año eh, se siguieron 5 personas, entonces aportó 5 personas año. El segundo año, esas mismas 5 personas se siguieron, entonces aportaron 5 personas años. Así lo mismo, el tercero, el cuarto, el quinto. Al final, el denominador va a ser 5 por 5 o la suma de lo que ocurrió cada año, que serían 25 personas año. Cuando ocurren eventos en el periodo, en este caso ocurrió evento en el seguimiento en el individuo 5 al cuarto año, eh, en el individuo 2 al segundo año, en el individuo, perdón, 3 al segundo año, en el individuo 2 al primer año. En este caso, entonces, tenemos que en el primer año se siguieron los 5, entonces el denominador son 5 personas año, 5 personas en el primer año. En el segundo año, entonces, tenemos 4, 1, 2, 3 y 4. Este ya no entra, entonces el denominador son 4 personas año. Y en el tercero año son 3
personas año, que son esos 3, y en el cuarto año 3 personas año, y en el quinto solamente estos 2. Eh, Al final, entonces, el total de personas año son la suma de de lo que aportó, de lo que se dio en cada año en términos de lo que ocurrió con cada uno de los seguimientos. Se suma y da 17 personas año. Eh, entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la tasa de incidencia ya teniendo presente cómo se calcula el denominador. Y entonces tenemos ciertos supuestos. Para llegar a esta tablita, para construir esta tablita tenemos ciertos supuestos. Entonces, el primero es el evento de estudio, ¿cierto? Que son el número de casos que ocurren. En el primer año ocurrieron 3. El segundo, entrada adicional a la cohorte. En el primer año no se dio entradas adicionales a la cohorte. Pérdidas en el seguimiento, abandono o muerte fueron 10 en el primer año. El movimiento del periodo, entonces, es la suma de estos dos, ¿cierto? Los que salieron porque se les presentó el evento o los que se perdieron por abandono o muerte, y eso suma 13. Las personas expuestas fueron los que ingresaron en ese periodo, que fueron 100. Eh, entonces, quedan personas al final del periodo, quedan estos 87, que son 13 menos 100. Listo. Y los supuestos es que un individuo que inicia y termina un periodo de un año aporta un año, eh, año persona. Eh, eh, un individuo que inicia y termina en el mismo periodo aporta un año persona. Esto es uno de los supuestos. El segundo supuesto es que un individuo que inicia en ese periodo, y sale por presentar el evento, por muerte, por abandono, contribuye con medio año, año persona. Medio año persona. Esto asumiendo que las salidas durante el periodo y en promedio fueron a la mitad del periodo de observación, es decir, que hay unos movimientos uniformes. Un individuo que entra en el transcurso de un año y dura hasta el final, colabora también con medio año persona. Igual relacionado con con el mismo argumento anterior. Y un individuo que entra en el transcurso del periodo y sale antes de cumplir aporta un cuarto años personas. Entonces, estos son los supuestos. En este caso, para construcción de esta tablita, entonces no tomamos en cuenta este caso que haya ingresado en el transcurso del periodo y que haya salido antes de cumplirse. O sea, no existe un cuarto años persona, existe medio año persona. Y aquí, entonces, finalmente, para construir tiempo personas en año, entonces aplicamos esos supuestos. En este primer valor, 6, entonces son las personas expuestas, que fueron 100, más, y le vamos a restar las pérdidas, ¿cierto? En este caso, 4 sobre 2, que son las pérdidas en el seguimiento, porque estamos, dividido 2, es porque estamos aplicando esta reglita, que es que cada uno aporta un medio año persona. Luego viene este 2, que es los eventos, ¿cierto? 2 son los eventos, aquí estamos señalándolo aquí por 2, 3, 4, 5, las características. Lo divido entre 2 porque también estamos aplicando esta regla en el periodo. Y 3, entradas adicionales a la cohorte, lo estamos dividiendo 2 porque estamos aplicando estas mismas reglas. Entonces, aplicando estas reglas llegamos a que el denominador años personas es de 93.5 para este caso. Y entonces la tasa por mil es dividir 3 sobre 93.5, nos da 32.1. Y así vamos aplicando esa regla en cada uno de los años y vamos obteniendo la incidencia anual, ¿cierto? Pero al final lo que nos va a interesar es que sumamos cada uno de estos denominadores años personas para obtener el denominador años personas de todo el periodo de análisis, que son 5 años. Dividimos 33 sobre este denominador años personas y nos da que la incidencia de este evento a 5 años de seguimiento es del 85.8
por 1000 personas. 5 años de seguimiento por 1000 personas. Esa sería la construcción de cómo se construyó esta tabla de incidencia. Aquí, para ver que es muy diferente. Entonces, si uno construye una tabla, teniendo en cuenta que es la tabla de arriba, una proporción de incidencia, abajo, que es una tasa de incidencia, ¿cierto? Entonces, a pesar de que, fijémonos, los eventos son iguales de ocurrencia de los eventos, y las pérdidas también fueron las mismas que en esta tabla, ¿cierto? Acá, obviamente, quitamos las entradas para hacer la comparación muy parecida, pero finalmente, pues, nos da que en el primer año una proporción de incidencia de 30 y una tasa de 32, en el segundo año 57, 62, y fíjense que aunque se aproximan, no son lo mismo. Por eso hay que tener muy en cuenta a la hora de revisar los estudios, si me están hablando desde una proporción o de una tasa, y si me están hablando de una tasa, hay que mirar cuánto fue el periodo de seguimiento para poder uno tener una idea clara de cómo se construyó el indicador para luego poder hacer comparaciones. Entonces, hasta acá la presentación, son las 12. Vamos a darle espacio a preguntas. Doctor, muchas gracias. Bueno, entonces para recordarles que cualquier consulta que tengan pueden escribirme al correo o al número celular, y que esta presentación va a quedar subida en el canal dr.elkin Casadiego. Entonces, si no hay otras preguntas, entonces podemos dar por terminada la presentación. Muchas gracias. Buenas, gracias. Gracias, doctor.